Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otro momento más de Salud Cafetera con Tomás, con el ánimo y el gusto de compartir una nueva historia aquí en este espacio desde Jalapa, en la calle Juárez, el Café Restaurante Hotel San Antonio. Aquí estamos en el corazón de la ciudad de Jalapa y en esta ocasión un momento muy grato, muy agradable con mi buen amigo Ángel Rosas Solano, a quien lo conocí hace algunos años. Mi estimado Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta plática, a esta charla. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, pues un gusto platicar contigo. Nos hemos encontrado en redes sociales, en WhatsApp, compartimos cosas, información, etcétera, etcétera. Eres todo un abogado, ¿no? Aguánster, como dicen en el barrio, ¿no? Pero pues obviamente yo cada vez que grabo este podcast, digo y menciono que todos conocemos de una u otra manera el éxito de algunas personas públicas, pero lo más importante para mí es siempre rescatar cómo es que llegaron a ese éxito y compartir su historia de vida, siempre bajo la premisa que esas historias de vida pueden impulsar, inspirar a personas comunes a perseguir sus sueños, logrando rebasar esos retos y adversidades de la vida. Mi estimado Ángel, cuéntanos de tu vida. ¿Cómo era Ángel Rosas Solano de chamaco, cabrón? Sí, Tomás, yo te conocí en el año de 1992, si no me falla la memoria. Sí. Ya tiene algunos años. Estamos hablando de unos 33 años. Sí, 33. No, pues sí ha pasado un chingo de tiempo. Estábamos muy jóvenes. Pero viene a colación por tu pregunta, porque yo venía a los 18 años llegando de la provincia a la capital. Yo soy de un lugar cercano a Orizaba, llamado Ciudad Mendoza, Veracruz. Ese es mi pueblo muy amado. Ahí nací, en el hogar de mis padres. Mi hermana mayor nació 4 años antes que yo, y mi madre en el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo muy grave por complicaciones derivadas de una mala atención médica. Extraño, ¿verdad? Esas malas prácticas, hijo, me suena. No ha cambiado nada en 33 años, pero el caso es que yo nací en la casa de mis papás con una partera para no arriesgar a mi mamá un nuevo problema médico. Y bueno, viví ahí en mi pueblo desde que nací hasta los 18 años, pero a los 14 años perdí a mi padre. Él murió a los 49. Oh, bien chavo. Él estaba joven, yo igual, él tenía 49, yo 14 años. Y entonces había que salir a estudiar la universidad, porque no había para pagar una escuela privada. Había que acudir a la escuela pública, que estaba aquí en la capital. Y fue como llegué aquí, a Jalapa, cuando te conocí precisamente. Exacto. Tendría yo 18 años. Oye, pero a ver, antes de que sigamos con tu llegada aquí a Jalapa y el momento que nos conocimos a tus 18 años, platícame cómo fue la relación con tus jefes, con tu papá, con tu mamá, cómo fue tu crecimiento, tu desarrollo en casa y también cómo fue el desarrollo y crecimiento en la escuela, la primaria y la secundaria. Cuéntanos eso. Sí, la relación con mis padres y con mi hermana fue para mí, creo, después de 50 años, creo que fue óptima la relación con mi padre, que era el proveedor de mi hogar. Él era operador de un camión, repartía en la zona serrana de Orizaba y alrededores cerveza, en Zongolica, en toda esa zona de la sierra del centro del estado. Oye, una chamba bastante riesgosa, sí. Por las carreteras no son como ahora. Bueno, ahora ya no han mejorado tanto, ¿verdad? Pero son riesgosas por las condiciones es correcto. Sinuosas de la sierra, ¿no? Así lo recuerdo cuando lo acompañábamos a repartir la cerveza los fines de semana. O sea, ¿te fletabas? Íbamos con él. Y nos llevaba mamá, mi hermana, a mí. Conocimos la zona serrana acompañando a mi papá, haciendo su trabajo. Es una forma de convivencia familiar, claro, mientras él chambeaba, ¿no? Es correcto.
Y bueno, pues mi mamá se dedicó al trabajo del hogar hasta que mi padre murió. Porque cuando mi padre murió hubo necesidad de que se autoempleara. Claro. Entonces fue que ella empezó a emprender, como se llama ahora, y puso una tienda de abarrotes en nuestro domicilio, que fue como nos vio a mi hermana y a mí, con su esfuerzo y la ayuda de sus hermanos de mi madre, que siempre fueron generosos con nosotros. Fue como pudimos estudiar mi hermana y yo. Claro, oye, lo que se conoce, tú dices el emprendimiento, lo que se conoce ahora entre las mujeres, sobre todo después de la pandemia, las nenis, ¿no? O sea, tu mamá fue una neni en ese sentido, ¿no? En aquella época, es correcto. Sí, de emprender, porque al final, Ángel, y supongo, quiero pensar que fue un gran ejemplo para ti como madre, que les enseñó a dar la batalla, a dar la lucha por sacarlos a ustedes adelante, ¿no? Es correcto, Tomás. Yo recuerdo una anécdota, pues ahora dibuja quizá una sonrisa cuando la contamos en la familia, claro. Pero en aquel momento para mí fue casi una tragedia, porque mi mamá, entre atender el negocio, cuando empezó a poner su negocio de abarrotes, que no era próspero al principio, claro, hacía, entre otras cosas, vendía ropa, vendía pollo, vendía antojitos, y entre tantas actividades que tenía, lavaba ropa ajena, como se dice coloquialmente. Y una ocasión me mandó a recoger ropa a la casa de una profesora, clienta suya, y recuerdo que iba en mi bicicleta hacia la casa de la maestra. Llego, recojo la ropa, me la envuelve en una madeja y me pone el jabón entre las ropas, pero yo en mi bicicleta emprendo el camino de regreso a casa, y cuando llego a la casa había perdido el jabón. Hijo. No, mi mamá, como todas las madres, amorosamente, pues no me dijo nada, pero yo sabía que había cometido sin querer un desfalco a la familia, ¿no? Claro, o sea, claro, porque había que reponer ese jabón. Así es. Y es un egreso, finalmente, en términos de negocios. Anécdotas como eso ilustran la dificultad de aquellos años, Tomás. Pero ahora lo cuento por lo que tú dijiste, porque me parece importante la gente que quizá pueda verme en esta charla que tengo contigo y viva un momento de dificultad y de adversidad como los que nosotros vivimos. Y sé que no somos los únicos, Tomás. Claro. Sé que esa es una historia muy frecuente en todo el país. Mucha gente que tiene que hacer doble jornada o triple jornada para poder mantener a sus hijos o para poder estudiar. Entonces lo que yo platico sé que no impresiona quizá a muchos, porque es una historia muy común. Sin embargo, alguien que esté viviendo un momento de dificultad y escuche lo que tú decías, que pueda concluir lo que tú decías, que de historias de adversidad pueden resultar historias de éxito. Claro, claro. Oye, tu primaria, ¿cómo fuiste? A ver, yo siempre te ubico como alguien muy serio, cabrón. Pero en la primaria a lo mejor me sorprendes y resulta que eras un desmadre, cabrón, ¿no? Cuéntame tu primaria. Fíjate, Tomás, que tienes razón. Yo creo que difícilmente uno cambia. Yo no digo que no sea posible, claro. Desde luego que sí es posible. Hay casos que yo conozco donde la gente dice, oye, pero es que en la primaria era así y ahora es al revés. En mi caso, yo desde niño, por alguna razón, asimilé que de la pobreza en la que vivíamos, la fórmula para salir adelante era el trabajo y el estudio. Mis padres así me lo inculcaron, lo introyectaron y con eso crecí. Entonces, yo desde que fui niño le tomé mucho amor a la escuela. Regularmente fui un buen estudiante, desde la primaria. Desde la primaria. En la secundaria, pues si me lo permites decir, sí, pero así fue, no estoy mintiendo. Siempre fui los 3 años el primer lugar en el cuadro de honor, en el primero, en segundo, en tercero. Y bueno, saqué el promedio general de 10 en la secundaria. En mi época decíamos que eras el cerebrito del salón, hoy se dice eras el nerd del salón, ¿no? Era el matado. El matadito. Pero
y por eso me quiero tomar esa libertad, porque a veces no es bueno decir estas cosas, pero sí en este contexto en donde creo que tú tienes esa buena idea, la halago, esa idea que tienes de poder inspirar a otras personas con estas historias de vida. He visto algunas de las entrevistas como la de nuestro amigo Eduardo de la Torre y me parece que quien las ve puede inspirarse. Es decir, bueno, si empezó su vida así y terminó así, creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Entonces, por eso te platicaba. Yo era otra anécdota, si me lo permites contar. Claro, Una ocasión yo estudiaba en la famosa escuela local llamada Escuela Secundaria de Artes y Oficios Esfuerzo Obrero. Okay. Entonces, en la mañana íbamos a aprender un oficio y en la tarde a tomar las clases, ya de las materias normales o convencionales. Entonces, en la mañana yo quería estudiar carpintería, pero mamá me jugó la mala pasada de inscribirme en taquimecanografía. Entonces era yo la burla de mis compañeros porque me decían que era yo que estaba estudiando para secretaria, ¿no? Sí, porque se emparejaba mucho que esa actividad era fundamentalmente para mujeres. Es correcto. Que era por la vía por la cual las mujeres podían acceder al área laboral. Es correcto. ¿No? Entonces mi madre pensó, y yo se lo agradezco profundamente, pero en aquel momento... Hoy, obviamente. Ahora se lo agradezco. Sí, claro. Sí, pero cuando me anotó ahí decía, bueno, yo quería ser carpintero, ¿no? O herrero, donde iban mis compañeros, los rudos, ¿no? Y no, iba yo a taquimecanografía. El caso es que cuando iba al taller que le llamábamos, esa actividad era de las 8 a las 10 de la mañana, regresaba a mi casa, que es tu casa, y por la tarde iba yo a las clases de la 1 a las 7. Y saliendo a las 7 yo corría, prácticamente, literalmente, corría de regreso a mi casa. Y recuerdo que un compañero que era mayor que yo me dice, oye, ¿a dónde vas tan rápido? Le digo, pues voy a mi casa. ¿Y qué vas a hacer? No, pues la tarea. Me decía, no, tienes que ir acostumbrando a tus papás a que llegas un poco tarde y después más tarde, porque si no después vas a ir a la prepa y van a querer también llegues temprano. Afortunadamente no le hice caso a ese amigo. Pero las lecciones del barrio, ¿no? Eran las lecciones del barrio, exactamente. Por fortuna, mi mamá siempre estuvo muy pendiente, a pesar de que tuvo que trabajar mucho después que mi padre murió. Y esas lecciones del barrio no las asimilé. Sí fui aprendiendo todo lo que mamá me decía en ese sentido, de decir, tienes que trabajar, tienes que estudiar si quieres salir del agujero, ¿no? Claro. Ahora sí que eres parte de la cultura del esfuerzo, en donde todavía se veía la escuela como una posibilidad de ascenso social. Hoy se ha perdido mucho parte de eso, mi estimado Ángel, pero en esos años, en esas épocas, pues vaya que tenía valor, ¿no? Sin duda, Tomás. Yo recuerdo, incluso ya dejando la secundaria, en donde, como te dije, afortunadamente fui un buen estudiante, llegué al bachillerato y ahí conocí a mi difunto y amado maestro Jorge García Durán, un maestro extraordinario, normalista, de esos maestros que salían de la secundaria para estudiar la normal, pero que eran los mejores maestros que podías tener. Y él me invitó una ocasión a practicar oratoria, porque él era campeón de oratoria, y me invitó a practicar. Entonces yo le expliqué que trabajaba en el negocio familiar por la mañana y por la tarde asistía a las clases de la preparatoria, de las 12 a las 7 de la noche. Entonces me dijo, mira, pues si no puedes en la mañana, no puedes en la tarde, nos vemos los fines de semana, el sábado. Y durante 2 años, todos los sábados, de las 12 del día a las 9 o 10 de la noche, estudiaba yo con él, practicando oratoria. Siguiendo sus pasos del maestro, fui campeón de oratoria y así conocí Jalapa, fíjate. Así llegué a Jalapa precisamente a los concursos estatales de oratoria. Me imagino, fíjate que esa escuela de la oratoria, yo también fui orador en la secundaria y en el bachillerato. Después la dejé por andar en otros lides que no les voy a contar. Pero para mí, fíjate, para mí fue una estrategia de controlar mi timidez, ¿no?
O sea, yo en primer año de secundaria entré por primera vez a un concurso de oratoria porque una de mis hermanas, que hoy es doctora, la vi concursando y la vi practicando en la casa de mi padre, maestro de español. Entonces, cada que terminábamos de comer, a ver, te toca subirte las escaleras y aventarte tu rollo. Entonces dije, pues es por aquí. Y es una gran escuela, es una gran formación porque te impulsa a leer, articular ideas, reflexionar y prepararte justamente para nunca quedarse callado. Es correcto, Tomás, y aquí, si me lo permites, también hago un comentario que aprendí de un gran orador, un político veracruzano, ya murió, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez. Le escuché alguna ocasión decir en un concurso de oratoria al que yo asistí y en donde él fue jurado, decía, el buen orador jamás improvisa, un buen orador siempre estudia. Claro. Y así me lo enseñó mi profesor Jorge García Ardurán, por quien conocí, por cierto, a Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, porque habían sido compañeros normalistas, ahí habían coincidido. Entonces, otra cosa que con tu permiso quiero comentar y retomar de lo que tú decías, mencionaste a tu hermana, la doctora. Yo tengo una hermana que es licenciada en informática y también abogada, que por cierto, como para ti fue el ejemplo y el norte de tu hermana, la doctora, para mí lo fue siempre mi hermana, porque precisamente cuando yo era niño veía su afán de estudiar y veía que siempre le daban medallas y diplomas, y fue también por eso que me entró la cosquilla, ¿no? Decir, bueno, quiero ser como mi hermana, que le reconocen su trayectoria, le dan un diploma, y fui siguiendo, o al menos tratando de seguir sus pasos. Esa es la importancia de tener buenos ejemplos en casa. Buenos ejemplos, buenos tutores, buenos padres que nos enseñan el hábito del trabajo, del estudio, del esfuerzo, porque, mi estimado Ángel, hoy en día pareciera que hay las distintas juventudes que creen que todo es estirar la mano, ¿no? Que no, nada merita ningún esfuerzo y que todo es un derecho. Y ahorita vamos a entrar al tema del derecho, por tu carrera, no por tu práctica, pero creen que todo es derecho sin obligación, ¿no? Sí, es correcto. Yo recuerdo que justo al término de mi carrera, iba a cumplir 22 años, y mi angustia principal era, ¿qué voy a hacer ahora que voy a terminar? Porque yo asumía, al menos nuestra generación creo que así era, ¿no? Yo termino la carrera y se termina el apoyo familiar. Claro, se acaba la beca. Se acaba la beca. Mi mamá y mi hermana siempre son generosas conmigo, pero yo asumía, yo termino la carrera y ahí se corta el suministro. Entonces vivía yo angustiado. Y tienes razón, no en todos los casos, porque sigue habiendo jóvenes muy responsables, claro, pero sí conozco bastantes casos, como bien señalas, de chicos que terminan la carrera y quieren hacer la maestría y a veces hasta el doctorado, ¿no? a expensas de los papás. Y qué bueno que haya papás que puedan pagarlo, pero pues para nuestra generación sí era algo inimaginable. Claro. Oye, mi estimado Ángel, ¿en qué momento decides estudiar Derecho? ¿Te tocó ya prepa de 3 años? Me tocó prepa de 3 años. Prepa de 3 años, y me imagino entonces que en el último año, quinto y sexto semestre, tenías que definir área, ¿no? Ahí cómo definiste, ¿de dónde te viene la idea de, pues a lo mejor por humanidades, por derecho, o cómo te sale por ahí esa parte? Yo te platicaba que quería seguir los pasos de mi hermana siempre en todo, porque era para mí mi guía, siempre lo ha sido. Y entonces, como ella estudió informática, yo estaba listo en la fila de informática para estudiar, pasar del cuarto a quinto semestre en la hilera o fila de el área de económico-administrativas. Y un compañero, un gran amigo, mi paisano y amigo hasta la fecha, Arturo Mariscal, estaba formado en la fila de humanidades, ¿no? Y me ve en la otra fila de económico-administrativas y me dice, oye, ¿a dónde vas? Pues a inscribirme. Le dice, ¿pero a qué te vas a inscribir? Le digo, a informática, voy a estudiar económico-administrativas. Me dice, ¿cómo crees? Dice, tú tienes que estudiar Derecho. Y yo, ¿tú crees? Sí, claro que sí, tú vente para acá, para humanidades. De ese tamaño era mi determinación, es decir, te estoy dando a entender
que yo no tenía una convicción como otros que dicen, yo voy a ser arquitecto porque mi abuelo fue arquitecto y mi papá es arquitecto, yo quiero ser arquitecto, o médico, o profesor. No fue mi caso. Mi papá no tenía una educación académica, tampoco mi madre, yo no tenía un referente en mi familia, pues. Entonces eso jugaba en mi contra. Sin embargo, una vez que por los azares que te acabo de platicar entre mi amigo Arturo y mi maestro Jorge García Durán, que él hasta donde pudo insistió para que yo estudiara Derecho, porque quería que yo fuera político, por la oratoria. Sí, claro, que está muy pegado la oratoria, la política, el derecho. Siempre se le ha vinculado, ¿no? Para bien o para mal. El caso es que yo no me visualizaba como político y tampoco como abogado. Yo quería ser informático, pero ya te daba el contexto. Y la verdad, Tomás, que lo que yo quería era estudiar. Hubiera probablemente intentado ser un buen licenciado en informática. Sobre todo por tu disciplina académica, ¿no? Como he intentado ser un buen abogado. Yo no he parado de estudiar, como tú lo sabes, desde que nos conocimos hasta la fecha sigo estudiando, hasta este momento sigo estudiando, porque soy un convencido de eso, de que la forma en la que una persona, una sociedad y un país puede salir adelante es con la educación. Claro. A los políticos no les parece mucho esa idea porque el que lee critica, y entre más lees te vuelves más crítico. Entonces una sociedad que lee mucho, critica mucho. Yo creo que por eso a los tiranos no les gustan los libros, claro, ni las sociedades que lean. Pero bueno, yo soy un convencido de que hay que estudiar. Entonces, hubiera estudiado informática, creo que hubiera sido el hombre aferrado que soy para leer. Estudié Derecho, pero si hubiera estudiado alguna otra carrera, hubiera tratado de simplemente ser un buen estudiante. Ok, terminas la prepa y viene el momento definitorio de sacar ficha y todo lo demás. ¿Cómo fue ese proceso? Lo recuerdo haberlo vivido con dos compañeros, uno ya murió, Juan Carlos Ramos Guarneros, y mi amigo Nelson Marcelo Flores Vázquez, que fuimos al proceso de sacar las fichas. Recuerdo mucho que para sacar ficha incluso nos formamos en una fila gigantesca. Casi había que acampar. Acampamos toda la noche. Para poder sacar la ficha. Una anécdota que recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque uno de mis amigos ya partió, se nos adelantó, pero recuerdo con mucho cariño esa parte. Y bueno, pues cuando yo me vi en la lista, me busqué y no me encontré y estaba yo casi llorando. Cuando llega una vecina a felicitarme, me volvió el alma al cuerpo de ver que sí había quedado en la universidad. O sea, tú con los nervios te buscaste y no te encontraste. Porque además, digo, en aquellos años se publicaban las listas de los aprobados en los periódicos regionales o estatales, y ahí había que buscarse entre toda la manada que andábamos buscando entrar a la Universidad Veracruzana, ¿no? No era de control buscar en la computadora, ¿no? Y así fue, Tomás. Entonces lo celebré porque yo te decía, no había forma, no era fácil para mi familia haberme pagado una escuela particular. Yo siempre lo digo, las escuelas públicas serán una bendición para la gente que tiene un origen humilde, ¿no? Claro, y además, digo, muchos de los maestros de las escuelas privadas dan clases en las escuelas públicas, ¿no? Y máxime a nivel universitario. Pero bueno, apruebas obviamente, te encontraste ya por fin en la lista, apruebas, y pues había que preparar el viaje para Jalapa, ¿no? Jalapa, sí. ¿Cuál fue el diálogo con tu mamá, con tu hermana? Me imagino que en algún desayuno, comida o cena platicaron sobre eso. Obviamente el riesgo de salir de la zona, ¿no? Y venirte a la capital, ¿no? Sí, Tomás, yo recuerdo que algunos de mis compañeros, sus papás vinieron a buscarles departamento o pensión según sus condiciones económicas para vivir. En mi caso no fue así porque mi madre tenía que encargarse del negocio familiar. Mi hermana para ese entonces ya estaba trabajando, había egresado del Tecnológico de Orizaba, ya era licenciada en informática y trabajaba en México. Entonces ella estaba en México, mi mamá no podía venir conmigo, además yo ya tenía 18 años, me vine a Jalapa a buscar dónde vivir y así fue como llegué a la calle de Lomas del Estadio, cerca de la zona universitaria, a una casa en donde los señores rentaban a estudiantes. Ahí viví un mes, mi primer mes que llegué aquí a Jalapa. Un mes, y de ahí a saltar a buscar a otro lado, ¿qué? ¿Porque no te gustaba o
¿O tuviste problemas? Tuvimos un problema porque uno de los compañeros, ya teníamos la vena de abogados. Recuerdo que hubo un compañero que pues estábamos muy jóvenes, comía mucho y la dueña de la casa le racionaba mucho los alimentos y en algún momento no nos gustó, no eso, porque eso se podía entender. La verdad es que todos comíamos mucho, pero ese compañero más, sino que el hijo de la señora le hizo malos gestos a nuestro joven compañero. Nos enojamos y nos salimos porque querían golpear los compañeros al hijo de la señora. Ah, caray. Se armó ahí la gresca y hubo que buscar camino. O sea, nos vimos forzados por las circunstancias a buscar otro lugar. Entonces me fui a vivir cerca de la famosa zona de Los Berros. Ahí renté con otros compañeros un pequeño departamento. Ok, y tú y yo nos conocimos, ahora sí vamos a esa parte, porque ahora que me comentas que estuviste a punto de entrar al área económico administrativo para estudiar informática, pues la cosquillita ahí estaba, porque nos conocimos en una escuela de computación, mi estimado Ángel, aquí en la calle Clavijero, que hoy o hace algún tiempo estaba FAMSA, y ya ahorita creo que está una famosísima tiendas de chinos, ¿no? Pero en ese momento fue una escuela de computación, ahí nos conocimos, pues con el interés de ver qué con la tecnología, ¿no, Ángel? Es correcto. No sé si recuerdes el nombre de la escuela, era Instituto de Computación Eficiente de Jalapa. Sí, así es. Ahí estudiamos, era 1992, que es cuando yo llegué. Entonces, estudiaba yo de las 7 a las 9 de la mañana, inglés en Harmon Hall, y estudiábamos informática tú y yo de las 10 a las 12, porque de ahí bajaba yo caminando de Clavijero a Miguel Hidalgo, iba al gimnasio de las 12 a la 1 y a la universidad de las 3 a las 8 o 9 de la noche. Esa era mi rutina diaria, querido Tomás. Sí, por la disciplina, pues te permitía hacer todo eso. Otros nos dedicamos a otras cosas, pero bueno, esa es otra historia. Tú siempre bien disciplinado, ¿no? Mi estimado Ángel, pues, ¿y cómo te fue en Derecho? Digo, que venía de unas historias complicadas años atrás, de porrismo, de grillas, de balaceras, etcétera, etcétera. Y obviamente entiendo y asumo que tú a lo que ibas, ¿no? Pero ¿cómo te fue en el turno vespertino? Me fue bien, Tomás, me fue bien. Fíjate que yo no me recuerdo a mí como un estudiante de excelencia, pero sí fui un buen estudiante. Fui un estudiante regular. No era de los que no entraban a clases o que faltaban o que andaban en el activismo político estudiantil. Me dedicaba a estudiar. Yo, otra anécdota que te puedo contar, siempre que nos reunimos con los compañeros de la universidad, sale a colación un amigo y compadre que tengo, que es empresario, aguardientero allá en Mahuistlán. ¿Se acuerda? Que van de una dotación. De cañita. De caña del Mahuis. Me acuerdo que me decía, oye, compadre, dice, ¿cómo me caías mal? Dice, porque dice, cuando éramos estudiantes, los viernes nos queríamos ir al cine, echar relajo, echar novio, y entonces había maestros que te decían, Tomás, te decían, si se van todos, no tengo ningún problema los días viernes. Pero si se van todos y se queda uno, ya se chingaron. Aténganse a las consecuencias. O sea, que eras el ojete que partías el desmadre del salón, cabrón. Mi amigo y compadre se enojaba porque decía, no, pues mira, ya nos íbamos. ¿Quién quiere irse? Ya nos habíamos organizado. Dice, y Ángel, no, yo me voy a quedar. Entonces me querían linchar, sí, pues sí. Pero yo les sí, decía, ¿no? Yo sí. Les decía, ¿no? Tomás. Y bueno, no me arrepiento porque además era la verdad. Miren, a mí me mandan a estudiar. O sea, yo vine aquí a estudiar, yo no vine a pasear, ¿no? O sea, oye, y además, recordando todo lo que nos has platicado de tu historia de vida, pues era una forma de retribuirle el esfuerzo a tu madre que estaba haciendo para que estuvieras estudiando aquí y no te fueras al desmadre, ¿no? Yo no me imaginaba que mi mamá estuviera en su tienda partiéndose la espalda, mientras en lugar de estudiar yo anduviera en el cine o tomando una copa con los amigos, ¿no? Yo, de hecho, para tomarme una copa, empecé a tomarme una copa de vino a los 33 años,
porque siempre tenía esa preocupación de decir, pues no puedo gastarme el dinero que me manda mi mamá en comprarme una cerveza, ¿no? Si alguien lo hacía, pues yo creo que también hizo lo correcto, pero en mi caso fue mi decisión no tomar hasta que yo dije, bueno, me lo tomo porque yo lo pago, ¿no? Pero no lo hago con el dinero de mi madre. Pero tenías que administrar bien los famosos giros telegráficos, que me imagino que así es como te llegaba la lana, ¿no? Sí, sí. Eso de que era vía telégrafo, ¿no? Y ahí tenía uno que ir a cobrar con su papelito, ¿no? Sí. La lanita que mandaba papá y mamá, o en este caso la mamá, ¿no? Oye, Ángel, terminas, egresas de la Facultad de Derecho, y de ahí que sigue. Dices, nos decías hace rato que pues tu preocupación era, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Correcto. Tengo que buscar chamba, tengo que rascarle. ¿Hacia dónde te encaminaste después de que terminaste Derecho? Terminando la facultad, al poco tiempo puse con un par de amigos, Gabriel Mojarro Guzmán y Arturo Mariscal Rodríguez, un despacho jurídico, en donde gran parte de la clientela eran conocidos amigos y familiares míos. Lo pusimos en Nogales, Veracruz. Okay. Durante año y medio aproximadamente lo tuvimos funcionando, pero para los jóvenes abogados yo creo que la parte más difícil es el inicio de montar un despacho. En lo personal yo me desesperé porque yo lo que quería era ver la fluidez del dinero, y cuando empiezas a... Ya estudié, ya se supone que debe venir la lana, ¿no? Claro. Entonces me desesperé y me regresé a Jalapa a invitación de un compañero que ya murió, también muy querido amigo mío, Víctor Hugo Hernández González. Él me invitó a trabajar en el tema jurídico. Él estaba como apoderado de una empresa Jaleo, Sociedad Anónima, se llamaba la empresa, y me invitó a trabajar con él. Me conoció en la facultad, sabía que era yo una persona pues pujante, y tuvo esa generosidad de invitarme. Y ahí fue donde me incorporé ya a ganar mis dineros, ¿no? Claro. Y ahí empezó mi carrera. Después de ahí salgo, estuve con ellos también como un año, y empiezo con la cosquilla de la Administración de Justicia, y busqué la forma de cómo colarme ahí. No fue fácil, hubo que insistir tocando la puerta en la judicatura. Año y medio estuve de meritorio en un juzgado en Coatepec. A ver, explícanos qué es eso de meritorio. Porque digo, a lo mejor la gente lo sabe, pero igual y no. Y aquí como se trata de compartir, Sí, claro. ¿qué es ser un meritorio? Porque lo hemos escuchado en distintas actividades y todo eso, pero en la parte de la justicia, ¿qué es un meritorio? Esa figura que, como dijiste tú, se da en diferentes oficios y profesiones, equivale a que la persona sea una especie de aprendiz sin salario regularmente. Entonces tú vas y prestas tus capacidades, auxilias, apoyas, aprendes, pero no tienes una remuneración. Entonces vas dando lo que tú sabes, porque yo ya era abogado, entonces yo ya sabía, había egresado a la facultad, pero no había, como se dice en el medio, no había vacantes para ingresar formalmente. Entonces yo iba con la expectativa de que en un mes, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 se abriera un espacio, porque alguien se jubila, alguien se enferma, alguien asciende, alguien pide una licencia por gravidez, etc. Claro. Y bueno, en mi caso no tuve tan buena suerte, por decirlo así, aunque viéndolo bien sí la tuve porque aprendí bastante. Claro. Sí, tu pago fue el aprendizaje, ¿no? Pero año y medio aproximadamente estuve de meritorio en Coatepec, en un juzgado mixto de primera instancia. Entonces decía que pareciera, como en el libro de Voltaire, o sea, todo lo malo trae algo bueno, porque estar tanto tiempo ahí me permitió aprender bastante en materia civil, mercantil y penal. O sea, hiciste callo en ese sentido. Oye, Ángel, cuando uno estudia una carrera, uno define ya su futuro desde una carrera universitaria. Profesionalmente tiene uno cierta aspiración. Estudié esto porque quiero lograr esto. Tengo esta motivación o tengo esta misión de vida. A ti como abogado, con todo este recorrido rápido que nos has hecho de tu vida,
¿cuál pensaste, soñaste, imaginaste que era tu misión de vida desde la abogacía, independientemente en qué lugar estuvieras? Pero ¿cuál era tu sentimiento respecto a tu profesión, a tu formación académica? Soy abogado por esto y para esto. Fíjate, Tomás, que lo digo sin improvisarlo, sin prepararlo tampoco, frontalmente y sinceramente lo que me preguntas. Ya te expliqué que el origen de mi decisión fue de alguna manera circunstancial. Yo diría providencial. Iba en una fila y terminé en otra. Yo te decía, yo lo que quería era estudiar. Claro. Que lo que fuera. Sin embargo, cuando empiezo a involucrarme en el derecho, y de esto ya tiene más de 30 años, como te lo dije, si hubiera estudiado para marino, para médico militar, hubiera puesto el mismo empeño. Y sobre todo hubiera puesto mi corazón en ese propósito. Cuando yo empiezo a involucrarme en el derecho, descubro que hay la oportunidad de ayudar a las personas. Para mí fue muy difícil continuar litigando, te decía, una porque yo quería ver en pesos el producto de mis sacrificios. Sí, porque de algo hay que vivir, claro, literalmente. Claro, ¿no? claro. Entonces, te voy a compartir otra vivencia muy personal. Para mí fue muy complicado ver que en medio del dolor de la gente, por su divorcio, o porque el papá había atropellado y matado a una persona, o porque el hermano estaba detenido por violación o secuestro. En medio de esa desgracia familiar, uno como abogado todavía tuviera que decirle como el médico a la familia del paciente, oiga, sí lo voy a atender, pero deposite usted 50,000 o 500,000 pesos para poder ingresar a su paciente, ¿no? Bueno, para eso se estudia, ¿verdad? Para poder cobrar, pero a mí esa parte siempre me dio mucho trabajo. Poder decirle a la gente, de estar viviendo con ellos su dolor y todavía decirle, oiga, pero de mis honorarios va a ser tanto, ¿no? Fue cuando descubrí que esa parte del litigio para mí no. Y te repito, no es que estuviera mal, yo no tenía la competencia para eso. Dije, o sea, ¿no te sentías cómodo? Yo no me sentía con eso? cómodo, no porque esté mal, se me hace una parte muy noble de la carrera, y diría yo la más noble de todas, pero requiere cualidades que yo no tenía. Y descubro que en la judicatura, por hacer mi trabajo, recibía un salario, y ese salario en el fuero local se fue tornando con el tiempo decoroso, y luego en la federación más decoroso. Dije, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no solo me permitía ganar la vida con dignidad, con decoro, sino que además me permitía poder, cuando la gente me buscaba para una opinión jurídica, dársela sin cobrarle un solo centavo. Sin anteponer es tanto. Y eso lo he disfrutado durante todos estos 30 años, Tomás. Que la gente que me busca para pedirme una opinión, yo se la pueda brindar, opinión de experto, ¿no? Claro. Sin cobrarle. La gente que me conoce sabe que lo puede hacer y jamás espera y jamás lo he hecho de decirle, oye, me debes, oye, para empezar estoy impedido legalmente, ¿no? De poder recibir un salario o una remuneración por algo que no sea el trabajo que yo hago para la federación. Pero el punto es que lo disfruto hacer. Cuando alguien me pide, oye, mira, es que tengo este problema. Le digo, mira, yo no puedo litigar. Te puedo dar un dictamen, una opinión, esperando que te sirva para que tú sepas qué camino seguir, o si vas bien, o vas mal, o reencausas. Entonces, he descubierto en esa parte de mi profesión esa posibilidad de servir, Tomás, y lo he disfrutado mucho. Oye, esa parte está muy padre porque, sí, efectivamente, como bien dices, pues uno se vuelve profesional, pues porque hay una necesidad económica de sustento personal primero y familiar después cuando funda uno una familia, y justamente el ser profesional es recibir una retribución económica. Tú le buscaste, le diste la vuelta, afortunadamente conseguiste una chamba dentro de la judicatura, permitiéndote desenvolver como abogado, generar justicia y al mismo tiempo poder dar servicio
a la gente. Oye, mi estimado Ángel, ya para ir cerrando, después de esta gran charla, ¿algún mensaje final para la gente que te está escuchando, los jóvenes, la chaviza? ¿Algún mensaje final que les quieras dar después de que nos has compartido un fragmento o varios fragmentos de tu historia de vida? Pues con tu venia, Tomás, quisiera retomar un poco, no por copiarlo, sino porque me gustó la manera en la que cerraba su entrevista a nuestro amigo Eduardo, pero además recuerdo también cierta convergencia con el difunto ministro don Juan Díaz Romero, un normalista oaxaqueño que llegó a ministro de la Corte, y con esto me gustaría cerrar y concluir, parafraseando a Eduardo y parafraseando al ministro Juan Díaz Romero, que en paz descanse. Él platicaba, que decía a los jóvenes que lo escuchaban en sus conferencias, les decía: miren, si yo, un maestro gris de Oaxaca, llegué a ser ministro de la Corte, pregúntense qué pueden lograr ustedes. Lo decía don Juan con humildad para inspirar precisamente a la gente más joven, y nos inspiró a muchos. Entonces, yo estoy muy lejos de la estatura intelectual y moral de don Juan Díaz Romero, pero pues con esto trato de responder lo que me dices. Yo le diría eso a los jóvenes, que piensen que por muy adverso que sea su presente, siempre hay esperanza para un mejor futuro. Como, vuelvo a decir, como el libro de Cándido de Voltaire, ¿no?, en donde cada acontecimiento adverso terminaba para Cándido con una posición de optimismo. Mi historia es testimonio de que siempre puede haber una esperanza para el futuro. Yo, cuando murió mi padre, que tenía 14 años, cierro los ojos y recuerdo ese momento donde estaba adolescente frente a su féretro, sufriendo, y no podía yo ni siquiera llorar. No sabía yo si reclamar, no sabía yo qué decir. Pero esa tristeza que vivimos en lo familiar, mi madre, mi hermana y yo, nos llevó a estar muy unidos y a luchar, como se dice comúnmente, hombro con hombro para salir adelante. Mi hermana, mi madre y yo, como te lo dije, vendiendo cuanta cosa pudimos vender, desde ropa hasta gelatinas y alimentos y abarrotes, fue que descubrimos que el camino del trabajo siempre es una honrosa salida para la adversidad, y el estudio es su complemento. Estimado Ángel, un placer enorme platicar de hogar contigo. Nunca habíamos platicado en ese sentido, cosa que te agradezco esta oportunidad. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Salud Cafetera, esperando y deseando que esta historia de vida de Ángel Rosas Solano sea inspiradora para quienes nos están acompañando en este podcast. Soy Tomás González Corro. Saludos.